por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales por el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, docente de tiempo completo adscrito a la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, miembro del núcleo de la especialización en diagnóstico y gestión ambiental de la maestría en Ciencias Agropecuarias y del doctorado en Ciencias Agrícolas y Forestales. Ha publicado más de 40 productos de investigación y es investigador nacional nivel 1, SNI, en el área interdisciplinaria. Doctor Mario, le damos la palabra. Gracias. Sí, gracias, Gaby. Bueno, miren, les voy a platicar. Es una charla más que nada un tanto divulgativa de varias actividades de investigación y de vinculación que he realizado en un proyecto que tengo aquí en la universidad, que es el análisis de las políticas públicas aplicadas al sector agropecuario. Entonces, en ese sentido, obviamente todo ese proyecto atiende a diferentes vertientes, ¿no? La primera y más importante en cuando se inició a trabajar en este proyecto fue precisamente el cambio de políticas que ocurrió por ahí en 2019, ¿no? Hubo un tema muy sonado del por qué había un cambio tan radical en la forma de no solamente cómo se percibía la política, sino también cómo se implementaba a través de los cambios en la estructura programática, ¿no? Y obviamente también se argumentaba el hecho de que había muchos problemas estructurales que precisamente detonaron que se hiciera ese cambio, ¿no? En el caso específico, bueno, como ocurrió en diferentes sectores, lo mismo pasó obviamente para el caso del sector agropecuario, ¿no? Y en específico, cuando hablamos que hubo un cambio en la estructura programática, perdón, de toda la política pública, pues obviamente ocurrió también de igual manera para el caso del sector agropecuario. Y en ese sentido, hubo tres elementos bases para como que ir pensando cuáles podrían ser los posibles temas de análisis y de investigación que pudieran guiar muchas interrogantes que se tenía en el equipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el cambio de la percepción o de cómo se percibía un beneficiario y cómo cambiamos a sujeto de derecho. Ese fue el primero. El segundo, todo este cambio en las políticas aplicadas al sector agropecuario también trajo consigo que se empezara a argumentar el hecho de un cambio en la forma en que se producía, ¿no? Y entonces también precisamente uno de los temas claves dentro de todo este proceso fue los cambios del modelo productivo convencional a un modelo de producción agroecológica o a lo que se le conoce actualmente bastante al tema de transición agroecológica. Y de igual forma también por mi área de trabajo, que basa básicamente en desarrollo rural y extensión rural, pues también cómo se percibía el extensionismo en términos de asistencia, asesoría y cómo se cambiaban las visiones ahora, acompañamiento o construcción de conocimiento en todos estos procesos de trabajo. Vuelvo a repetir, enmarcados ahora en un enfoque de transición agroecológica y enmarcados también bajo una visión de ver al productor no solamente como un beneficiario, sino como un sujeto de derecho. Entonces, básicamente en ese sentido fue que se centra parte de lo que he trabajado y que les voy a presentar ahorita. Pero también la reflexión iba en el sentido de que si había un cambio sustancial en la forma en cómo se concibían las políticas públicas y se aplicaban, por lo tanto, y que se argumentaba el hecho de que estas estaban desvinculadas de contextos en las realidades en las que se implementan y son evaluadas, pues esos cambios sustanciales también nos llevan a pensar en que la evaluación debería de ser de igual magnitud, ¿no? Entonces, además de esos elementos claves que se tenían en mente del por qué eran los cambios, pues también obviamente pensamos en que pudiera ser una oportunidad precisamente para generar información que sirviera para tener un panorama más general de lo que ocurre en la realidad de la implementación precisamente de estas políticas. Entonces, pues se pensó en un ejercicio precisamente analítico que evidenciara el éxito o no de los programas y visibilizar en estudios de caso pues lo que ocurre en el proceso de implementación, ¿no? Y aún más importante, mostrar cómo los actores sociales rediseñan los programas y cómo finalmente el diseño de la política pues obviamente tiene efectos sobre las prácticas que realizan los productores, ¿no? Y aquí
Que algo muy importante en asuntos de lo que se hace investigación y que a veces cuesta más trabajo es evidenciar desde la propia voz de los actores que precisamente qué es lo que está pasando con la implementación de las políticas, ¿no? Entonces, ese reto siempre ha sido el más relevante en este sentido para precisamente a través de ese ejercicio analítico, pues mostrar el éxito o no de estos programas. Y entonces, habría que tener obviamente un punto de partida y en el caso específico de la estructura programática actual, a nivel federal tenemos dos programas de los más importantes, que es el programa Sembrando Vida, que precisamente surge en el actual sexenio en 2019, ¿no? Y también Producción para el Bienestar, que en este caso el programa Producción para el Bienestar pues tenía un antecedente desde 1993 con Procampo. Posteriormente se reestructura y cambia de nombre en 2013 a llamarse Proagro Productivo y finalmente en el actual sexenio cambia el nombre de Producción para el Bienestar bajo precisamente los cambios que inicialmente comenté en la presentación, en la visión tanto de beneficiario, sujeto de derecho, en estos procesos de cómo se concibe el extensionismo, la extensión rural, y también el otro elemento importante de los cambios sustanciales de la visión de agricultura convencional a agricultura, agroecología, perdón, o transición agroecológica. Entonces, estos dos primeros programas son de este gobierno federal. Y también en el estado, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SEDARPA, había un programa que pertenecen dentro de la Dirección de Desarrollo Rural y son las escuelas campesinas, que se han vuelto parte importante también en diversos territorios donde, marginados específicamente, donde algún programa federal no ha logrado llegar y también están presentes estas escuelas precisamente bajo una visión similar a lo que se está haciendo tanto con Sembrando Vida y como Producción para el Bienestar, y obviamente con un objetivo diferente, pero que intenta recuperar los elementos básicos de los cambios en las políticas que se están realizando. Entonces, pero como Seguimos en la habíamos de diapositiva número 2, ¿es correcto? Sí, Okay. sí cambia. No, permanece en la 2. Ok. Aquí sí pueden verlo, ¿verdad? Ahí sí está cambiando. Ok. Lo voy a dejar así mejor por cualquier cosa. Gracias. Bueno, les comentaba, bueno, para entonces tener una guía transversal precisamente en estos tres programas, dos de aplicación federal y uno estatal, bueno, entonces se empezó a identificar que habían tres elementos sustanciales que se tendrían que investigar, ¿no? Primero, las dinámicas de extensión rural, el segundo, el desempeño agroecológico de los sistemas productivos y finalmente la identificación de necesidades de investigación e intervención precisamente en el sentido de que la naturaleza de este proyecto no solamente es la investigación, sino también la vinculación. Y en el caso de Sembrando Vida, pues se trabajó con actores sociales, hombres, mujeres, sujetos de derecho, técnicos sociales y técnicos productivos del programa, conocidos como binomios técnicos, y precisamente también analizando las dinámicas que se dan dentro de las conocidas comunidades de aprendizaje campesino, que precisamente son la figura organizativa con la que cuenta el programa precisamente para realizar ciertas actividades, ¿no? Y al analizar en diversos contextos, en diversos territorios y demás, pues hay al menos cinco, perdón, elementos en los que se investigaron que precisamente fueron preguntas que surgen precisamente de esa idea original de visibilizar el éxito o no de los programas, ¿no? Por ejemplo, el papel de la mujer en los pequeños espacios de cambio de estas formas organizativas del programa, ¿no? Cómo en algunos casos se identifica más la parte de subordinación, en algunos casos de autonomía, donde precisamente ya las mujeres comienzan a tener roles protagónicos, no solamente de forma participativa, sino también en la toma de decisiones en estos espacios precisamente. Cómo percibimos también los ahorros, ¿no? Sembrando Vida ha sido uno de los temas actuales más investigados, ¿no? Y es bastante conocido la forma de apoyo que se les da a los productores, a los campesinos, a los sembradores, como se le llama,
¿no? Y es bastante conocido que también del apoyo que les daban inicialmente durante 2 años, el programa retuvo una cierta parte considerada como un ahorro, ¿no? Pero este ahorro no solamente era, lo analizamos no solamente desde el punto de vista de un dinero que se está reteniendo, ¿no? Sino también todo lo que implicaba precisamente el hecho de ahorrar, ¿no? Y dentro de estos ahorros identificamos nociones de valor y monedas monetarias y no monetarias. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces ese dinero que se ahorraba no solamente implicaba el ahorro de un dinero como tal, ¿no? Sino también era la expectativa de un futuro de los productores, de las sembradoras, de los sembradores, y todos estos elementos fuimos analizando precisamente para saber de manera más específica qué pasaba en los contextos en el caso de este tema especial, ¿no? Lo que fue más importante, y son los dos puntos siguientes, fue todo lo que ocurría sigue ocurriendo, perdón, en las comunidades de aprendizaje campesino, ¿no? Porque precisamente al haber un cambio sustancial en la política y al haber ahora un cambio en el que se conciba la producción, de cambiar de un modelo convencional ahora a un modelo agroecológico, pues obviamente también la forma en la que intervienen, en este caso los técnicos extensionistas, pues obviamente el abordaje en el que van a hacer el trabajo va a ser diferente, ¿no? Entonces, también se visibilizó bastante el hecho de cómo cambiamos una visión transferencista y difusionista de tecnología ahora a procesos más complejos de trabajo directo y en campo con los productores, ¿no? Y eso ha sido un tema bien interesante de discusión, porque al momento de analizar en campo y que nos hemos metido a trabajar incluso con técnicos y demás, pues tenemos muchas brechas, ¿no? Tenemos quienes sí tienen un perfil, por ejemplo, agronómico y van directamente a trabajar con productores y hacen la labor que les toca. Hay quienes tienen un perfil diferente profesional y sin embargo entran también a trabajar el programa, pero desde ese punto ya el impacto que puedan tener sobre la capacitación hacia los productores obviamente es totalmente diferente, ¿no? Y muchos elementos que fuimos encontrando en el camino, que incluso, por ejemplo, quienes se formaron como agrónomos hace 30 años, obviamente la forma en que concebían los procesos de extensión no son los mismos de alguien que actualmente está de un programa de agronomía o de una carrera afín que ya tiene componentes sociales precisamente y que entienden un poquito más algunas temáticas ya más enmarcadas en estos contextos actuales de cómo se concibe, por ejemplo, una comunidad de aprendizaje campesino. Entonces, en ese sentido también nos metimos a analizar qué y cómo aprenden los técnicos de los agricultores y también lo contrario, ¿no? Cómo los agricultores precisamente finalmente aprenden de estos binomios técnicos que están dentro del programa. Y también cómo se dan estos procesos de acompañamiento técnico. Igual como les platicaba todo esto, no solamente era decirlo, ¿no? Sino evidenciarlo. Y entonces parte importante fue también analizar cómo pasamos de una transferencia de conocimientos a una transformación de significados. ¿Qué quiere decir? El hecho de que un productor reciba una capacitación no quiere decir exactamente que aprendió del tema de la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Sino queremos saber si le hizo significado. Y entonces para eso precisamente también nos adentramos a analizar todos esos procesos. Y finalmente, un tema bastante controversial fue el asunto de la degradación ambiental. Si bien el programa tuvo un inicio no tan satisfactorio para muchos, porque sin tener un diagnóstico inicial se implementó el programa, ¿no? Y entonces, esa heterogeneidad agroecológica que hay en el país, inicialmente no se tomó en cuenta, ¿no? En algunos casos hubo algunas talas de parcelas, no se tenían identificado, el programa no tenía identificado más bien que ya existían sistemas diversificados, sino que hasta después de un ejercicio de inicio de implementación, y yo diría hasta de fracaso, pues obviamente se dieron cuenta que ya existían algunos sistemas diversificados establecidos, y entonces el programa tomó una dirección diferente cuando ya se encontró que precisamente había esos detalles. Obviamente, en algunos contextos donde efectivamente no había sistemas diversificados, pues el programa empezó a tener el éxito que se debía. Siempre pongo como ejemplo, en parte del estado, por ejemplo, si nos centramos en la región montañosa,
Fortín, Córdoba, etcétera, pues tenemos cafetales, con árboles, con plátanos, con flores, etcétera. Entonces hablamos que es un sistema pues diversificado, ¿no? Un sistema agroforestal, ¿no? Y por ejemplo, en la zona sur, donde tenemos más pastizales, pues obviamente no tenemos la diversidad que se tiene como en la zona montañosa. Entonces, y sin embargo, el programa inicialmente trató precisamente de ser homogéneos ¿cómo se llama?, en la implementación del programa, y entonces eso trajo consigo precisamente impactos diferenciados en términos temporales, que precisamente hasta en un momento que se dieron cuenta que no necesariamente era así, el programa empezó a considerar estos sistemas como válidos para el programa. ¿Ok? Bueno, y también, de acuerdo a herramientas actuales de análisis y demás, se está utilizando, por ejemplo, el Tool for Agroecology Performance Evaluation, que precisamente es una herramienta para evaluar el desempeño agroecológico de los sistemas productivos, ¿no? Y uno de los retos precisamente que se ha tenido en términos de investigación cuando analizamos un sistema productivo nos lleva precisamente a que a veces no tenemos el total de información del sistema productivo y por lo tanto a veces tenemos un diagnóstico a medias, ¿no? Entonces, con esta herramienta tratamos de abordar la mayor cantidad de elementos presentes en un sistema productivo y analizarlos con esta herramienta, podemos ver la diversidad, la sinergia, la eficiencia, el reciclaje, la resiliencia, incluso hasta llegar a temas de cultura y tradición alimentaria, perdón, la congregación de conocimiento, los valores humanos, la gobernanza responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente estamos metidos en esta parte de ahora que el programa ya tiene 6 años, entonces ahora estamos yendo a los sistemas productivos precisamente para aplicarles esta evaluación y para ver qué tan satisfactorio es qué tanto desempeño agroecológico tienen, perdón, los sistemas productivos para la transición agroecológica. Y entonces, ¿qué nos hemos encontrado aquí? Por ejemplo, esta fotografía que ven ustedes aquí es en las Vigas de Ramírez, ¿no? Donde tenemos haba, tenemos pinos, y obviamente es totalmente diferente a otros contextos agroecológicos donde se siembran otros cultivos, ¿no? Que entonces, al momento de hacer el análisis, obviamente no podemos tratar con la misma herramienta todo esto, y eso nos lleva precisamente a ir reinventando ciertos elementos para precisamente determinar si un sistema si un sistema está transitando a la agroecología o no. Y ese es un reto grande que tenemos ahorita y que estamos en proceso precisamente de trabajo. Estas son unas fotografías de otros contextos de trabajo del programa Sembrando Vida. ¿Y qué ha pasado con Producción para el Bienestar? Producción para el Bienestar, como les comentaba, viene de lo que fue Procampo, un programa de los más conocidos que estuvo desde 1993 hasta 2012. A partir de 2013 al 2018 se llamó Proagro Productivo, y hasta ese momento conservaba esa visión de transferencia monetaria, ¿no? Era un incentivo que se le daba a los productores precisamente para incentivar la producción y solamente se quedaba hasta ahí, ¿no? ¿Qué pasa actualmente? El programa se reestructura en nombre, o sea, de forma y también de fondo. Entonces, y ahora con esta nueva visión, voy a pasar a la siguiente, aborda 3 temas importantes, que es el financiamiento, que son las prácticas agroecológicas y es el acompañamiento técnico, ¿no? Entonces, a diferencia de solamente ser la transferencia monetaria, ahora se vuelve un programa más complejo y en los que es importante precisamente analizar qué está pasando. ¿Qué hemos hecho? Pues bueno, trabajado con productores, con técnicos agroecológicos, extensionistas y con autoridades en diferentes comunidades. Y a diferencia de que en Sembrando Vida se llaman comunidades de aprendizaje campesino, en el caso de Producción para el Bienestar son escuelas de campo, ¿ok? Y este es uno de los programas con los que más hemos trabajado por la cantidad de información de datos que existen. Y no solamente hemos trabajado casos en comunidades como el caso de Sembrando Vida, sino también hemos hecho, metaanálisis de distribución de beneficiarios, montos, la producción agrícola, tanto a nivel nacional como en el estado de Veracruz, que precisamente
analizar toda esa información nos ha dado pie precisamente a ir tomando decisiones, ir avanzando en términos no solamente de investigación, sino también de intervención, ¿no? Y obviamente, como parte esencial del programa que finalmente está orientado también a incentivar la producción, aunque de una manera diferente, ya no solamente de la aportación monetaria, pues bueno, analizar el programa, pues obviamente también nos orilla saber qué tanto está impactando en este caso en la producción. Y bueno, y hemos tenido varios retos en el proceso porque si bien hay unas reglas de operación en las que marca cómo va a ir avanzando el programa, pues en la realidad necesariamente no lo vemos así. Por ejemplo, ¿y cuáles siguen siendo unos retos pendientes? El caso del tema del financiamiento, ¿no? Inicialmente el programa se planteó, perdón, que pues los productores dentro del programa pudieran acceder a un tipo de financiamiento, ¿no? Y ese es todo un debate para quien se dedica a esos temas relacionados con economía, con administración y demás, porque pues obviamente el hecho de que a veces sean pequeños productores, sus circunstancias les dificultan poder acceder, por ejemplo, a un tipo de financiamiento, por mencionar alguno, el crédito, ¿no? También otra parte importante que el programa por sustitutos agroecológicos pues tenía que investigarse qué tanto se están contribuyendo en las prácticas agroecológicas. Entonces hemos trabajado, hemos colaborado, hemos capacitado precisamente para para saber qué tantas prácticas agroecológicas están haciendo y las que no, de alguna forma la universidad ha intervenido también a través precisamente del proyecto de vinculación del cual soy responsable, ¿no? Y finalmente, esta parte del acompañamiento técnico, yo aquí en la universidad soy titular de la materia del curso de extensionismo, entonces también me ha servido para canalizar con los estudiantes y vean de forma práctica qué está pasando en la realidad, hablando en términos de la labor que hace un extensionista en campo. Al igual que Sembrando Vida, pues también le hemos aplicado el TAPE a los sistemas productivos que están dentro del programa, ¿no? Y analizando toda la cantidad de elementos que precisamente tiene la herramienta para, repito nuevamente, determinar el desempeño que tienen precisamente los sistemas productivos para la transición agroecológica. Aquí otra fotografía donde hemos trabajado tanto con productores individuales, pero también hemos trabajado con productores colectivos, nos hemos reunido con ellos y precisamente en cada de estas visitas nutridas hemos ido analizando, recabando información precisamente para ir complementando este análisis que estábamos haciendo precisamente sobre el desempeño de los sistemas productivos. Y finalmente, en las escuelas campesinas también se ha tenido mucho trabajo en términos de capacitación. Ahora la figura, dijimos que Sembrando Vida son comunidades de aprendizaje campesino, que Producción para el Bienestar son escuelas de campo, y en el caso de las escuelas campesinas, pues son escuelas campesinas, ¿no? De igual forma hemos trabajado también con productoras y productores, también con técnicos extensionistas de varios municipios aquí cercanos de Jalapa, que es la zona donde trabajo, ¿no? Y precisamente también se han involucrado estudiantes en estos procesos tanto de trabajo práctico, de vinculación, y también en términos de investigación, precisamente porque a la par que hacen trabajo con productores, mis estudiantes, pues obviamente también hacen su trabajo de tesis o de investigación, tanto en los temas de extensionismo o de acompañamiento técnico, en la parte de prácticas agroecológicas y también en la parte del desempeño agroecológico de los sistemas productivos. Parte medular en lo que ha sido las escuelas campesinas es analizar los impactos de la estrategia precisamente de acompañamiento técnico que se tiene en las actividades productivas, perdón, que tienen los productores, ¿no? De igual forma, por ser un programa que tiene un enfoque agroecológico, pues nos hemos dado a la tarea de investigar y de sistematizar información que nos ayude a argumentar el hecho de que tantas prácticas agroecológicas están incorporando precisamente los productores y productoras, ¿no? Y obviamente eso nos lleva también el hecho de pensar en que si en verdad están transitando a la agroecología o no. También, por ejemplo, se han hecho intercambio de saberes, se ha documentado toda la información, precisamente para entender también desde la propia voz de los productores qué es lo que está pasando con estos programas, repito nuevamente,
en su proceso de implementación, cuáles son las experiencias, cuáles son los avances, también cuáles son los retrocesos, incluso cuáles son los pendientes que se pueden tener para la mejora precisamente de estos programas. Y pues bueno, hemos encontrado varias cosas interesantes ahí que también han detonado no solamente en proyectos de investigación en el área de políticas públicas, sino también precisamente en otras áreas agronómicas de interés de aquí de la universidad. Y obviamente también eso nos ha llevado a tener diferentes impactos académicos. Perdón. Por ejemplo, actualmente en este proyecto están involucrados 6 estudiantes de licenciatura, 4 de maestría y 2 de doctorado. Y como verán en la foto, en alguna fase del proceso de trabajo, ¿no? Aproximadamente se han involucrado alrededor de 250 estudiantes, ¿no? Que cada determinado tiempo que nos toca ir a campo, se les invita, se incorporan. Entonces hay una circulación interesante de estudiantes que están involucrándose en estos procesos de trabajo y que precisamente todo ese conocimiento, tanto que se genera y como el que se comparte, pues obviamente permea en su formación profesional, ¿no? Aquí hay otra fotografía donde van tesistas, donde van estudiantes de algunas experiencias educativas o materias aquí de la universidad, ¿no? Pero también hemos tenido impactos sociales, ¿no? A raíz de estos proyectos este proyecto, perdón, de investigación y de algunos ejes de análisis que hemos tenido precisamente para todos lo que les comenté relacionados con determinar el impacto precisamente en las políticas públicas, también hemos determinado líneas de acción que como universidad podemos contribuir, ¿no? Por ejemplo, hemos dado cursos, talleres, hemos hecho trabajo en campo con productores, ¿no? Tanto profesores y alumnos se involucran. Por ejemplo, si ven en la fotografía del lado izquierdo, es un servidor dándoles un taller sobre biofertilizantes. Y del lado derecho están un grupo de estudiantes en una comunidad diferente también, precisamente haciendo esta actividad, ¿no? Y no solamente es a dar el curso, perdón, o el tema, ¿no? Sino que precisamente bajo esta idea de análisis que les comenté inicialmente de cómo se ha cambiado la visión de cómo se conciben estos procesos de trabajo en campo con productores, pues obviamente ellos también están incorporando todos estos elementos para precisamente ir a campo y tratar de transmitirlo, no solamente de una manera direccional, transferencista o difusionista únicamente, sino también considerando estos elementos de precisamente acompañamiento técnico, intercambio de saberes, de construcción de conocimiento. Aquí también, por ejemplo, han sido cursos, talleres que se han dado y demás, y hemos hecho también mucho trabajo en comunidades, y no solamente en el caso específico con productores, sino también, como ven ustedes ahí, con niños, ¿no? Tratando de, al final, cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, en las escuelas campesinas, no solamente van los productores y las productoras a las reuniones que se hacen de trabajo, sino también llegaban los niños, ¿no? Y al final los niños se vuelven también parte de ese proceso de trabajo. Y entonces involucrarlos a nosotros también nos ha permitido tener más elementos de análisis, obviamente, pero también más elementos de acción, precisamente para ver cuáles pueden ser las vertientes para motivar precisamente que estos procesos de trabajo sean exitosos. Aquí, por ejemplo, en la fotografía es un proyecto de aplicación de biofertilizantes en frijol, que precisamente con productores que ya se han interesado en esto, en los que ya se ha hecho un proceso de trabajo con ellos, han decidido experimentar también y con tesistas nos hemos metido también a hacer esa parte, que es parte importante precisamente de todo este trabajo también, ¿no? Hay un servidor dando un curso en alguna escuela campesina, en otro lado en alguna otra comunidad. Y bueno, al final también, pues todo esto se traduce, así como se traducen impactos sociales y académicos para los estudiantes, obviamente también se traduce en impactos de investigación. Obviamente todo esto se documenta, ¿no? Y bueno, aquí obviamente pues no lo hago yo solo, ¿no? Y es importante aclarar que muchas colaboraciones las tengo ahí con el Colpo Veracruz, ¿no? En el que, por ejemplo, en el 2022 sacamos por ahí un libro que precisamente analiza
cómo pasamos desde Procampo a Producción para el Bienestar, que es precisamente uno de los temas que les estaba platicando. Y no solamente desde el punto de vista de difundir información, ¿no? Sino también mostrar información en campo que se realizó en algún momento y que pueda servir precisamente para que alguien más que esté interesado en el tema pues pueda seguir teniendo elementos de análisis para seguirlo haciendo, ¿no? Y recientemente, el año pasado, pues este libro de precisamente de Sembrando Vida en México, ¿no? Donde también se analizaron pues más de una docena de casos, no solamente en el estado de Veracruz, sino en otros estados, donde se documentan algunos de los temas que les platiqué relacionados tanto con extensión rural, con los ahorros, con los procesos de acompañamiento técnico, con cómo ha cambiado la visión, por ejemplo, de transferencia de tecnología, ahora con construcción de conocimiento, por ejemplo, y otras más investigaciones donde precisamente pues se ha documentado pues todo lo que ha pasado ya con los programas en su aplicación, tanto en el estado como a nivel nacional. Y también este último, por ejemplo, de el asunto de la extensión, ¿no? Cómo ha cambiado precisamente esa visión de la transferencia de tecnología, enfoques actuales de esa extensión, y no solamente decirlo, ¿no? Sino también mostrar qué es lo que está pasando precisamente en la realidad. Y bueno, todo este trabajo también que se ha hecho básicamente en la zona de acá, pues también nos ha servido como un elemento de gestión-vinculación, ¿no? Porque precisamente al estar presentes en las comunidades, al estar generando información, obviamente también nos lleva a luego tener información de primera mano que nosotros podemos compartir precisamente para mejorar alguna circunstancia o encuentro que pueda ocurrir dentro del proceso de trabajo que se realizan en estos programas, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía se le está dando un curso sobre extensión rural a técnicos extensionistas precisamente del programa de escuelas campesinas, ¿no? Y entonces, al final, todo esto que les presentaba ahorita a ustedes, de cómo se perciben todos estos encuentros, de cómo podemos ir mejorando, pues obviamente se le hace ver a ellos porque finalmente ellos son los que están directamente relacionados con los procesos de trabajo precisamente con los productores, ¿no? Y igual un servidor también con este proyecto me ha servido para, pues, vincularme en este caso con hacer algunas propuestas para, en caso del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, incluso para trabajar directamente con el SNICS en la descripción de guías de descripción varietal de algunos cultivos en los que precisamente he trabajado, ¿no? Y bueno, finalmente comentarles que esta charla, lejos de mostrarle algunos resultados concretos de investigación, fue más mostrar esta experiencia de trabajo, tanto de investigación, vinculación y gestión que tengo en este proyecto aquí en la universidad. Y cualquier duda que necesiten, si alguien está interesado en alguna información específica o de colaboración, tanto en maestría, doctorado o postdoctorado, pues les dejo aquí mi correo para pues aclararles cualquier inquietud, ¿no? Y de mi parte sería todo. Muchas gracias, doctor Mario. Las preguntas les invitamos a los asistentes a realizarlas en el chat. De momento tenemos una pregunta, doctor, de Guillermo Moreno. Es cómo se está trabajando en las políticas públicas o programas Sembrando Vida el cambio generacional al campo. Esto debido a que el campo está siendo atendido por personas que ya se pueden considerar como adultos mayores. Sí, fíjense que hay varias vertientes ahí bien interesantes, ¿no? Luego se tiene la idea de que porque son más grandes no tienen interés ya en trabajar, ¿no? Pero eso depende mucho del contexto cultural en el que se encuentren, ¿no? En el caso de mi experiencia, me he encontrado en que hay comunidades de aprendizaje exitosas en las que básicamente son exitosas porque los productores mayores son los más innovadores, los más adentrados, los más interesados, los que están buscando, tratando de hacer más cosas y demás. Obviamente en otras no, pero también nos hemos encontrado precisamente comunidades de aprendizaje campesino donde precisamente ya no llegan los más grandes, pero mandan a los hijos y los hijos son los que están impulsando precisamente estos procesos de trabajo, ¿no? Entonces también hay casos donde obviamente son las mujeres, también hay casos también donde son las mujeres más grandes, o sea, no hay como que un
patrón como para decidir que precisamente eso pueda ser determinante del éxito o no del programa. Lo que sí es cierto es que gran parte precisamente del padrón, por ejemplo, por así decirlo, son personas ya adultas, precisamente por el hecho de que un requisito para estar dentro del programa es que sean ejidatarios. Y entonces, para quien sabe de estos temas, generalmente quienes son los ejidatarios titulares, pues son las personas ya más grandes, ¿no? Entonces, esa es una vertiente, ¿no? Pero hay que diferenciar esa parte de que si bien sí es cierto, gran parte de, digo yo, de la matrícula, ¿no? Del padrón, perdón, de beneficiarios son adultos mayores, porque sí es cierto, ¿no? Eso no determina el éxito o no del programa, porque hay casos exitosos donde efectivamente el programa, perdón, los adultos mayores son los que están impulsando estos procesos de trabajo, a diferencia que los jóvenes, y en algunos casos ocurre lo contrario. Gracias, doctor. La segunda pregunta es de Román Morales. ¿Cuál es la visión de los agroecosistemas en Comento con la nueva administración federal y particularmente con la Secretaría de Agricultura? Felicidades por la presentación. Saludos. Híjole, bueno, a ver, primero aclarar, ¿no? Que al final de cuentas, los agroecosistemas es un concepto científico, ¿no? Entonces, que en términos de agricultura, una secretaría es difícil que le llame agroecosistemas a lo que nosotros comúnmente que estudiamos en el campus le llamamos agroecosistemas, ¿no? Ahora, en mi experiencia, por ejemplo, con Sembran hasta el 2021, 21, ajá, en el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural se comienza a hablar precisamente del tema de agroecología, ¿no? Y aunque ya se había madurado la idea de que la agroecología también fuera parte de los procesos de trabajo que se realizan en la Secretaría de Agricultura, porque cabe mencionar que obviamente en el caso de Sembrando Vida pertenece a la Secretaría de Bienestar, ¿no? Pues empiezan precisamente a tener elementos también de agroecológicos, ¿no? Tanto que, como les mencionaba ahorita, pues uno de los programas o de cómo recupera la visión la Secretaría de Agricultura fue a través de la estrategia de acompañamiento técnico que tiene, de gobierno federal que se tiene para el programa Producción para el Bienestar, ¿no? Y entonces, bajo esa visión, ya también esa visión trae consigo, pues, elementos de la agroecología, ¿no? A pesar de que generalmente se conocía que la Secretaría de Agricultura, pues, era impulsora solamente de procesos, digamos, competitivos de agricultura convencional, ¿no? Actualmente ya está recobrando también una visión más enfocada a los procesos de transición agroecológica, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser la visión de agroecosistemas? No lo sé, ¿no? Pero el programa sectorial actual y programa de desarrollo, hasta que no salga el otro, pues no tendríamos a la mano la visión de lo que se tiene planteado, perdón, para el siguiente sexenio. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos comparte Israel es respecto a las ECAS, extensionismo. ¿Quién capacita a los técnicos extensionistas? Ya que el programa no contempla líneas de capacitación o actualización a ellos, o si se hace solo una vez al año y selecciona a los más allegados. Híjole, miren, hay jornada, yo lo poco que sé, o sea, no, bueno, no lo poco, lo mucho que sé, perdón, del programa, hay jornadas técnicas para tanto de ellos para los productores, hay jornadas técnicas de investigadores para los productores, hay jornadas técnicas de investigadores para los técnicos. Entonces sí tienen muchas actividades, al menos, ojo, voy a aclararlo, al menos aquí en la región. Puede ser por la cercanía con las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí sí existe esos procesos de trabajo, ¿no? Incluso, vuelvo a repetirlo, en las imágenes que puse ahí me han invitado precisamente para darles capacitaciones a los productores, para los productores, perdón, a los técnicos, ¿no? Obviamente, como tal, desconozco si existe un programa formalizado en el que se tienen ellos que capacitar, ¿no?
pero yo creo, lo que sí he entendido que a ellos les dejan mucho el margen para que puedan buscar o vincularse con las instituciones precisamente para ir subsanando las necesidades que vayan teniendo en sus procesos de trabajo. Y en el menos en el caso de esta región, sí ha ocurrido, porque, por ejemplo, yo he trabajado con Coatepec, con Jico, con Cozotlán de Carvajal, con Ayahualulco, con Izhuacán, con varias comunidades de aquí alrededor, y entonces precisamente eso quiere decir que pues sí se está teniendo un acercamiento en el caso específico de esta zona. El mismo Israel pregunta, ¿no sería más conveniente que el extensionismo lo manejen las instituciones educativas y no las dependencias de gobierno que son muy ineficientes? Bueno, miren, eso es un tema, o sea, yo por ejemplo, muchas actividades que realizo son por el hecho de que forman parte de mi actividad como docente, ¿no? O sea, tengo que hacer vinculación. Y se han prestado las circunstancias para que se involucren estudiantes y demás, ¿no? Pero en un escenario, por ejemplo, en un ideario, perdón, la propuesta sería, bueno, pues sería bueno, ¿no? Porque hay el recurso humano, tanto de profesores como estudiantes, ¿no? Pero recuerda que finalmente, pues cada institución tiene ¿cómo se llama? Una forma en la que trabaja, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, una actividad sustantiva, perdón, ¿no? Y en el caso específico de nuestra institución, pues nuestras actividades sustantivas son, si bien la vinculación, la investigación y la docencia, ¿no? Entonces, el hecho de que una universidad, por ejemplo, o cualquier institución de educación, acuñara todo eso, pues obviamente sería tener personal específico para que hiciera todas esas labores, y obviamente eso no sería posible, ¿no? Pero vuelvo a repetir, en un ideario pensando en que aquí está el conocimiento y demás, pues sería excelente. Gracias, doctor. También estaría interesante retomar el concepto de triple hélice, que ahora está muy en boga, que es la interacción que se tiene con todos. Entonces estaría interesante una investigación aquí. Otro ¿De qué, comentario perdón? No de encontré, no triple escuché bien. hélice, el enfoque de triple hélice. Otra opinión es, considero que es muy importante continuar esta línea de investigación, ampliando la mirada a todo el territorio, porque es probable que haya casos de éxito. También hay que cambiar el enfoque hacia la vinculación para trascender la mirada que aún se siente desde el extensionismo. Felicidades al profesor por su ponencia. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o damos por concluido? El doctor Ponciano está levantando la mano. Doctor, por favor, si pudiera hacer un comentario. Sí, nada más es para la reflexión y para el doctor. Y si el modelo que nos plantearon en su momento de investigación, validación, transferencia de tecnología y demás, ya estuviera obsoleto y ahora tuviéramos que disminuir los pasos y con la investigación participativa directamente con el productor, disminuir y hacer más efectivo el impacto, digamos, de esto, ¿qué pasaría? O sea, porque al final, si observamos de la manera convencional como se hace normalmente, los productores, sobre todo los pequeños bueno, los de mediana escala y pequeña escala, pues adoptan poco las innovaciones. Y eso en los programas de evaluación de Alianza para el Campo, sobre todo los de desarrollo rural, se ve el impacto muy reducido. Entonces eso significa que algo tenemos que hacer de manera diferente, ¿no? Nada más como comentario para la reflexión. Gracias. Sí, sí, claro, ¿no? Eso fíjense que, o sea, es un tema, por ejemplo, aquí vuelvo a repetir, ¿no? Tenemos el curso de extensión que un servidor lo da, ¿no? Entonces, sí, eso es parte del debate, porque cuando empezamos a analizar que precisamente hay procesos que no se han detonado como tal, pues uno empieza con la reflexión del por qué, ¿no? Y cuando empieza uno en la reflexión del por qué, pues obviamente nos lleva a muchísimos elementos que ahorita no íbamos a terminar de decir, ¿no? Pero vayamos, por ejemplo, a un ejemplo simple, ¿no? Hubo muchos aprendizajes en el proceso
antes, ¿no? Que al momento ahora de que cambia el enfoque, pues obviamente también dificultó que este enfoque pues fuera bien visto por los productores, ¿no? En pocas palabras, como dicen por ahí, la mula no era arisca, ¿no? Y entonces cuando iban con el productor y le decían, no, pues miren que ahora vamos a hacer intercambios de saberes y todos vamos a ser felices y demás, pues obviamente ya los productores ya no les interesaba, ¿no? Esa es una. También ha sido bastante evidente el hecho de que hay procesos que tampoco han ayudado mucho a los productores, ¿no? Y el hecho de pensar que también los pequeños productores o medianos no adoptan tecnología, pues nos lleva también a reflexionar el por qué, ¿no? Por ejemplo, hay productores que si, por ejemplo, actualmente quieres llevarlas a vender un dron, pues obviamente no lo van a poder adquirir por ciertas razones lógicas, ¿no? Entonces, es más ir pensando el hecho de que si en verdad las tecnologías son apropiadas, si en verdad se están haciendo los procesos de trabajo adecuados precisamente para que los productores puedan acceder a esas tecnologías o a esas innovaciones, y una serie de cuestiones bien complejas que precisamente nos llevan a analizar el hecho del por qué ha pasado todo eso, ¿no? Ahora, como cada enfoque, yo creo que no debemos de perder de vista, y yo no estoy peleado con la transferencia tecnológica ni con esto, porque obviamente yo sigo pensando, o no sigo pensando, es así, el hecho de que pues la transferencia tecnológica sigue pensando para los productores que tienen mucho capital, que tienen capacidad adquisitiva, ¿no? Eso sigue funcionando, ¿no? Ahora, estos nuevos enfoques obviamente se adecúan más a los contextos en el que están los productores que tienen menos acceso a tecnologías o información, que en este caso son los pequeños y medianos productores, ¿no? Entonces, yo creo que a medida, yo diría que el mediano éxito que han tenido estos programas y otros, precisamente al hecho es que han llegado a un sector en el que pocas veces se había atendido de la manera correcta, y entonces al momento de hacerlo ahora, pues sí, efectivamente están teniendo un impacto, salvo algunas excepciones en las que no, ¿no? Por ahí mencionaban, hay casos de éxito, efectivamente hay casos de éxito, otros en los que no, ¿no? Pero creo que sí es importante debatir, por ejemplo, los temas actuales en relación con extensionismo. Ya no se habla de transferencia de tecnología, ya no se habla de o intercambio de saberes o acción participativa, sino que ya estamos hablando de buenas prácticas de extensión, ¿no? Entonces, porque sí se puede hacer un buen proceso de transferencia de tecnología no direccional, ¿no? Sino no más negociador con el productor para atender en realidad las necesidades reales que tiene, ¿no? De igual forma, no necesariamente el hecho de ponerle como nombre intercambio de saberes nos va a dar como resultado un buen proceso, ¿no? Sino precisamente hay que ir pensando en que si en verdad estamos contribuyendo a lo que el productor necesita y si nos estamos adecuando a su contexto y a sus necesidades, ¿no? Entonces yo me he quedado con ese aprendizaje actual, y de hecho lo hemos escrito por ahí con Felipe, el asunto de las buenas prácticas de extensión rural. Gracias, doctor. Bueno, y si en lugar de prácticas fueran principios, lo dejo también ahí. O sea, nos hemos Claro, enfocado a prácticas, pero dicen que ahora es mejor principios. Pero bueno, sí, claro. por ahí Hay que humanizar, hay que humanizar la extensión, efectivamente. Gracias. De nada, doctor. Gracias, doctor Mario. Ya no hay preguntas en el chat. Le damos Ok. una felicitación. Vamos a terminar de grabar.